¿Qué pasa con la política de hoy? ¿Cómo la ves? Bueno, a nivel nacional creo que hay una gran incertidumbre respecto de lo que va a ser el futuro de nuestro país, no solo porque estamos en un año electoral, sino porque, a mi modo de entender, hay se va a dar el fin de un ciclo de político. ¿Termina un ciclo? Yo creo que sí, que termina un ciclo en nuestro país, una manera de entender y de llevar adelante la actividad política a partir de una definición muy personalista. Aunque gane Scioli o Randazzo, va a ser otra cosa. Si el oficialismo consigue ganar en octubre e imponer sus candidatos, para mí, de todas maneras, hay un cambio de ciclo. Fundamentalmente por dos cuestiones. En primer lugar, porque es la historia del peronismo y del justicialismo en nuestro país, donde la impronta partidaria y las cuestiones ideológicas internas de los partidos quedan en un segundo lado y lo que se prioriza es la conducción y el liderazgo. Esa es la historia del peronismo. Y el oficialismo, más allá de la impronta o de las características particulares que le ha dado el kirchnerismo y el cristinismo en estos 12 años, va a seguir en esa lógica de funcionamiento. No tengo dudas que se va a mantener en esa posición. Y después será cuestión de los ciudadanos de definir quién es la persona, pero la esencia misma del movimiento justicialista y de cómo se ha organizado a partir de una verticalidad y liderazgos muy fuertes, sin duda va a producir un cambio de ciclo. Yo no sé cuál será la nueva conducción, dependiendo de quién gane, a partir de diferentes perfiles, como ejemplifican tanto Scioli como Randazzo, pero sin dudas no va a haber una continuidad del modelo y de la manera de actuar en política que ha tenido el matrimonio Kirchner. Y hoy en el escenario, el Frente para la Victoria, con cualquiera de los dos, Macri y Massa. En ese escenario, ¿hay posibilidades de que gane en primera vuelta uno de los tres? Y la otra pregunta, en el caso de que haya segunda vuelta, ¿gana el Frente para la Victoria? ¿Gana la participación en el futuro del Frente para la Victoria o el arco opositor? Yo creo que es muy difícil hoy poder decir que va a haber una continuidad del oficialismo o un reemplazo en una alternancia en el gobierno de alguna de las fuerzas, de las dos fuerzas opositoras que con mayor claridad se muestran, que son el Frente Renovador y el PRO, fundamentalmente porque creo que la sociedad está atomizada en tres sectores claramente identificados, con no demasiada variación ideológica, pero que sí con una propuesta que los identifica y los distingue claramente, pero que no permite hoy visualizar la resolución de la elección con un ganador que sea concluyente en una primera vuelta. Me parece que hay una cuestión que es fundamental, que tiene que ver con cómo se ha ido desarrollando nuestra democracia y nuestro sistema político en los últimos años, donde sin duda se han privilegiado las conducciones personalistas por sobre las construcciones ideológicas y partidarias, y esto de alguna manera condiciona el funcionamiento de toda la dirigencia. Hoy la actividad política, el desarrollo de las campañas son más propicias a la imagen y al impacto que al debate, que al diálogo, a la discusión y al intercambio de ideas, pero eso es una realidad que vivimos nosotros como sociedad, no es algo excluyente de la política. En segunda vuelta gana el Frente para la Victoria, que es a donde yo quería llegar. Yo no veo hoy un escenario de triunfo del Frente para la Victoria en segunda vuelta.
Me parece que hay una clara demostración desde la elección del 2013 y que se han venido desarrollando espacios políticos donde demuestran una voluntad de la gran mayoría de la ciudadanía de no estar de acuerdo con las políticas del gobierno nacional. Me parece que frente a un escenario donde el Frente para la Victoria sea uno de las dos fuerzas que van a competir en el balotaje de llegar a darse, el conjunto de la ciudadanía que no comparte estas políticas no va a acompañar a un candidato del gobierno, ya sea Scioli o Randazzo. Yo veo de llegar a una segunda instancia, una segunda vuelta, más posibilidades que se dé una alternancia con el triunfo de alguno de los dos líderes que se presentan hoy como alternativa desde la oposición que del oficialismo. ¿Qué pasó con los partidos políticos finalmente? Bueno, es una gran pregunta porque la desvalorización de la política como actividad, como también el descreimiento y la apatía de la ciudadanía respecto de la importancia que tienen los partidos políticos, lo que ha hecho es depreciar nuestro propio sistema político. Yo te lo mencionaba recién, nuestra sociedad ha ido inclinándose más hacia una política de la imagen y de impacto que de la valoración de las ideas, del debate, de la discusión política. Y eso, sin dudas, es consecuencia de la crisis que viven los partidos políticos y que vive el sistema en general. Ahora, esto llega por déficit ideológico, porque hay una visión política diferente, o porque los políticos están más desesperados por no perder votos, por quedarse de alguna manera cerca del poder, que de defender sus ideales. Yo creo que el análisis hay que enfocarlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el lugar que nos compete a todos como ciudadanos. Nosotros no podemos desentendernos de la vida política de nuestro país cuando tenemos un compromiso y una obligación, que es la de participar activamente o no, depende de cada uno, de la vida política del país. Sin duda que la falta de respuesta por parte de distintos gobiernos, el descreimiento sobre las bondades y los beneficios que puede tener la actividad política hacia los ciudadanos han llevado a que estos se retraigan, que se caiga en algunos casos en la decepción o en la apatía, y esto lo que sin duda ha sucedido es que ha llevado a una desvalorización del rol del dirigente político y también del partido político. Frente a ese escenario, lo que tenemos que convencernos nuevamente cada uno de nosotros en forma individual, pero también como sociedad civil, es que es imposible pensar en la construcción de un país con desarrollo y con consolidación democrática si no asumimos el compromiso de involucrarnos políticamente. Y te reitero, el involucramiento político no significa que todos tenemos que transformarnos en militantes, ni ser dirigentes, ni ser afiliados a una u otra fuerza política. Tenemos que asumir el compromiso de preocuparnos por la cosa pública, desde el lugar que ocupemos y desde la responsabilidad que tenga cada uno. Eso tiene que ver con un punto de vista. Hay que volver a valorizar la política como la herramienta a partir de la cual los ciudadanos, las personas resuelven sus conflictos. No hay otra alternativa dentro de un sistema democrático. Y la segunda visión que yo tengo respecto de esta cuestión que vos me consultabas tiene que ver también por la falta de respuesta que el ciudadano percibe de la dirigencia o de los propios partidos políticos. La coyuntura en algunos casos, el intento de permanencia o perpetuidad en otros por parte de gobernantes o de legisladores o de dirigentes, la falta de soluciones a las demandas de la sociedad frente a problemas genuinos y específicos, lo que ha llevado es a perder de vista aquella cuestión fundamental que hace a la consolidación de un sistema político, que es la disputa electoral entre partidos políticos.
Nuestra Constitución lo dice claramente, la única manera que tiene una persona de poder ser candidato a un cargo público es a través de un partido político. Hasta que no encontremos una forma de reemplazar a los partidos, son la herramienta que necesitamos para poner en marcha todo un proceso electoral. También es cierto que la crisis política de nuestro país, que tuvo un punto de inflexión en el año 2001 y 2002, y eso significó la ruptura del sistema tradicional de dos partidos fuertes como era la UCR y el PJ durante el siglo XX, no ha finalizado. De hecho, las elecciones que tenemos enfrente, casi al alcance de la mano, nos demuestran en que no va a haber partidos políticos por sí solos los que disputen la elección, sino vamos a una composición electoral de frentes, de alianzas electorales, muchas veces más electorales que programáticas, donde son distintos partidos que en su debilidad confluyen y se vinculan para afrontar la elección. Creo que de alguna manera eso ha debilitado el funcionamiento de nuestro sistema político, y me parece que tendría que ser, más allá de la resolución de los problemas inmediatos que tiene la sociedad, una decisión que tendrían que afrontar todas las dirigencias de los distintos sectores que conforman el arco político en nuestro país.